el circuito en la figura, el interruptor 1 está en la posición A y el interruptor 2 ha estado cerrado por mucho tiempo. En t igual a 0, el interruptor se mueve instantáneamente a la posición B. 200 microsegundos después, el interruptor 2 se abre. Permanece abierto por 600 microsegundos y luego se vuelve a cerrar. Encuentra la tensión de este resistor un microsegundo después de que el interruptor hace contacto con el terminal B. Y la siguiente pregunta guarda relación, me indica qué porcentaje de la energía inicial almacenada en 25 en el capacitor es disipada en la resistencia de 30 kiloohmios. Entonces, en este caso vamos a hacer, tengo tres intervalos o cuatro, a ver, sería de la siguiente manera: t menor que 0 y de t de 0 a 0,2 milisegundos, de 0,2 a 0,8 y mayor a 0,8. Tengo cuatro intervalos y dos interruptores S1 y S2. En este caso voy a hacer una especie de cuadro para ver cuáles son las condiciones. Entonces, en la gráfica me indica en el instante 0, con respecto al interruptor 1, en el instante 0 pasa a la posición B. Entonces, para t mayor o igual a 0, está en la posición B. Entonces, acá estaría en la posición A. Y con respecto al interruptor 2, indica que en el instante 0,2 microsegundos se abre. Está abierto, ¿no? Permanece 6 microsegundos abierto y se vuelve a cerrar. Se vuelve a cerrar, está cerrado. Si en este caso se abre, anteriormente estaba cerrado. Entonces, esas serían las condiciones que vamos a utilizar. Entonces empezamos con la primera condición para t menor que 0. Acá me indica que el interruptor está en la posición A y el interruptor 2 está cerrado. En ese caso, como esto está circuito abierto, este resistor, por acá pasa una corriente 0 o tensión 0. La tensión inicial del resistor es 0, pero bueno, eso no interesa. En este caso me indica el valor de la tensión del resistor en un milisegundo. Todos están en milisegundos. Entonces, en este intervalo, porque ahí se encuentra el tiempo de un milisegundo. En el cuarto intervalo. Entonces, con respecto a la primera condición o el primer intervalo, estamos determinando en este caso, este capacitor está conectado a un circuito con fuente, entonces significa que está cargado. Se representa como un circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es la tensión inicial. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, por divisor de tensión, el resistor
entre la suma de resistores 40 de la fuente, 7,5 creo voltios. Entonces, para el siguiente intervalo de 0 a 0,2 milisegundos, entonces en este caso me indica que el interruptor 1 está en la posición B. De esta manera, el interruptor 2 está cerrado. En ese caso, esta rama o bloque en circuito abierto o que está en serie con este circuito abierto se retira, no afecta en nada. Por lo tanto, el circuito que me queda es el siguiente. La incógnita V sub 0 voy a expresar en función del parámetro de la tensión del capacitor, ya que es es el único parámetro que se puede determinar aparte de la corriente de dicho capacitor. Entonces, entre estos dos puntos la tensión es V sub C. Por divisor de tensión al resistor entre la suma de resistores 15 por la tensión V sub C. En este caso da 2/3 de la tensión del capacitor. En este caso la tensión del capacitor está conectado a un circuito resistivo o se descarga. Y su fórmula es la tensión inicial, la función exponencial a negativo del recíproco de tau por T. ¿En qué unidades? En voltios. Entonces, tau acá es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. La resistencia Thevenin es 15 paralelo con 30. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor 10 kiloohmios. Acá la capacitancia es 25 nano por 10 kilo. Entonces, 25 nano 10 a la menos 9 por 10 kilo. Esto almacenamos en T. El negativo, el recíproco de tau, menos 4000. Entonces, la tensión inicial es... No, la tensión del capacitor es igual a la tensión inicial 7,5. La función exponencial menos 4000 de... ¿En qué unidad es? Voltios. Entonces la tensión V sub 0 es 2/3 de ese valor. Tercios de 7,5. 5 voltios. 5 la función exponencial menos 4000 t es la unidad de voltios. En ese, bueno, pero no me interesa acá, no me interesaba determinar esto, pues no. No me interesa, solo me interesa la función de en el último intervalo. Entonces esto era innecesario. Solo enfocarnos en la tensión del capacitor, ya que esa es continua y eso voy a necesitar en los siguientes intervalos, ya que voy a necesitar también las tensiones iniciales en cada intervalo. Pasamos al siguiente intervalo, que sería de 0,2 a 0,8 milisegundos. Entonces, en este caso me indica que el interruptor B, el interruptor 1 sigue en la posición B y el interruptor 2 está abierto. Entonces, en este caso se retira, esto está abierto, esto se retira y el circuito que me queda es el siguiente. Entonces, en este caso, la tensión del capacitor aquí es exactamente igual.
De la misma manera, como está conectado a un circuito resistivo, se descarga. Y es la tensión inicial por la función exponencial al negativo del recíproco de tau por t menos, ya que hay un desplazamiento de 0,2 segundos. O sea, en el instante en que comienza este intervalo. 0,2 sería 2 por 10 a la menos 0,2 milisegundos es 2 por 10 a la menos 4 segundos. En ese caso, o simplemente no está bien. Y tau es la capacitancia por la resistencia Thevenin entre sus terminales. Acá la resistencia Thevenin entre sus terminales es 15 kilo. Por lo tanto, la capacitancia 25 nano por 15 kilo. Lo que me interesa acá es el negativo del recíproco de tau. 25 nano 10 a la menos 9 por 15 kilo. Almacenamos en T. El negativo, el recíproco de tau. Menos 2600. Ya. Menos 2666,67. Entonces, en este caso, la tensión inicial es en el instante t igual a 0 o en el instante de entonces, como digo, pues sub 1 es la tensión inicial del capacitor, pero en el inicio de este intervalo, es decir, en 0,2 segundos. Como en la tensión del capacitor es una función continua, voy a utilizar esta función para determinar en ese instante el valor de la tensión. En este caso sería 0,2 milisegundos. La voy a almacenar en T sub 0. Entonces 7,5 por la función exponencial. Estoy reemplazando en esta función. Menos 4000 T sub 0 me da 3,37 voltios. Entonces sería su tensión inicial, como digo, en el instante t igual a 0,2 milisegundos. Entonces la tensión del capacitor es 3,37 al menos 2600,67 t menos 2 por 10 a la menos 4 segundos. Esto está en voltios. Pasamos al último intervalo, t mayor a 8 milisegundos. En este caso me indica el interruptor 1 en la posición B. Eso ya está permanente. El interruptor 2 está cerrado. Entonces, bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, acá sí me interesa la tensión de este resistor V sub 0, ya que le voy a determinar el valor de esa tensión en un milisegundo. En este caso, vamos a expresar en función de la tensión del capacitor. Por divisor de tensión es el resistor entre la suma de resistores 15 por la tensión entre estos puntos, que es V sub C, quinta 2, quinta 3, la tensión del capacitor. En este caso, la tensión del capacitor es casi exactamente igual. Como está conectado
a un circuito resistivo se descarga. Por lo tanto, tiene la siguiente ecuación. La tensión inicial por la función exponencial al negativo recíproco de tau por t menos un tiempo 2. Hay un desplazamiento este es el tiempo 2 de 8 milisegundos. Entonces, tau A, que es exactamente igual a la capacitancia por la resistencia Thevenin. Este circuito es el mismo que en este intervalo. 25 nano, la resistencia Thevenin es lo mismo, menos 4000 me va a salir el negativo recíproco de tau. A lo que me interesa es la tensión inicial, es la tensión del capacitor cuando inicia este intervalo, es decir, en 8 milisegundos. En ese caso voy a poner 8 mili en t igual a 2. Lo voy a reemplazar en esta función para determinar la tensión del capacitor en ese instante. Sería 3.37 por la función exponencial a la menos 2666.67 por t sub 2 menos 2 por 10 a la menos 4. ¿Qué valor me da? 3.36 voltios. No, en este caso está mal. Es acá diferencia. Bien, acá hay un pequeño detalle. Voy a volver a reescribir bien. Es 0. Es al evaluar la tensión del capacitor en 0,8 milisegundos. En este caso es 0,8, no 8. Con respecto a 0,8. Entonces ahí ha habido un error. Acá sería 0,8 por 10 a la menos 3. Y ahora si reemplazamos acá y me sale 0,68 voltios. Entonces la tensión del capacitor es 0,68 por la función exponencial menos 4000 de menos el tiempo 2 sería 8 por 10 a la menos 4. Todo esto está en voltios. Entonces, en ese caso, lo que me pide es la tensión la tensión del resistor. 2/3 de este valor es 0,45. La función exponencial menos 4000 de menos 8 por 10 a la menos 4. Reemplazando acá, ¿no? 2/3 de la tensión del capacitor es V sub 0. Entonces la tensión V sub 0 en el tiempo de un milisegundo, ¿qué valor tiene? 1 mili 10 a la menos 3. Voy a colocar en T sub X. Entonces sería 0,45 por la función exponencial a la menos 4000 por T sub X, el valor de menos 8 por 10 a la menos 4. 0,2. Ahora en tres decimales 0,2
202. ¿En qué unidad es? Voltios. Entonces, bien, corroboramos por el momento con respecto a la pregunta con el solucionario la 7.78. En este caso me sale un valor aproximado. 202 a mi 204. Bien, aunque acá si hubiéramos tal vez utilizado más decimales, 4.54, sí, con 3 decimales me hubiera coincidido. O sea, en este, en vez que ponga, claro, como es menor de la unidad, tal vez es más preferible utilizar 3 decimales. Y acá sí me hubiera coincidido, ¿no? Pero siempre varía por 2 décimas, centésimas, milésimas. Cuando se trabaja con casi mayor decimales, ¿no? Bien, en ese caso, vamos a la segunda pregunta que me indica qué porcentaje de la energía inicial almacenada en el capacitor. Bueno, la energía inicial almacenada en el capacitor es un medio de la capacitancia 25 nano por la tensión inicial elevado al cuadrado 7,5. Este caso es un medio de 25 nano, 10 a la, lo dejo ahí por 7,5 elevado al cuadrado. En este caso, suficiente con dos decimales. 703,13 nanojoules. Esa es la tensión inicial, no, la energía inicial almacenada en el inductor. Ahora, la energía disipada en el resistor de 30 kiloohmios. Entonces, ¿en qué intervalos está la resistencia de 30 kiloohmios? En este y en este. Entonces, la energía disipada es, en este caso, con respecto al intervalo de 0 a 0,2 milisegundos, sería la potencia es el recíproco al resistor multiplicado por su tensión elevada al cuadrado. En este caso, la resistencia está en kiloohmios, la tensión en voltios, la corriente en miliamperios y la potencia en miliwatts. Es preferible que esté en nanojoules, ya que la energía inicial está en nanojoules. Entonces, nano me falta acá 10 a la menos 9 por 10 a la menos 6 y por 10 a la 6. Mili por 10 a la menos 6 es nano. Esto sería nanowatts. Entonces, 10 a la sexta entre 30 por la tensión del capacitor elevado al cuadrado. Esto estaría en nanowatts. Por lo tanto, al momento de determinar la energía disipada de 0 a t de la potencia en función de x, eso estaría en nanojoules, ya que la potencia está en nanowatts. En ese caso utilizamos la tensión del capacitor, pero en ese intervalo. ¿Cuánto es la tensión del capacitor en ese intervalo? 7,5. La función exponencial, la menos 4000, la variable x, v sub c. No vamos al más. Ah, no. Tengo que utilizar el producto. Bien, entonces acá
es 10 a la sexta entre 30 por la tensión del capacitor elevado al cuadrado. Eso va a ser en potencia. Yo integro de cero hasta, en este caso, hasta un tiempo uno que es 0,2 mili. De cero hasta un tiempo, mira, a ver, 0,2 mili. Vamos a almacenar en T sub 1. No, en este caso está mal. Por 10 a la menos 3. Ese es el tiempo uno. Entonces integramos la potencia desde un tiempo cero hasta un tiempo T sub 1 de la potencia P. Con respecto, será 187,06. ¿Qué unidad es? Nanojoules. Y en el otro intervalo, que es de mayor que 0,8 mili. De la misma manera, la potencia es un 1 entre 30 a la tensión del capacitor elevado al cuadrado. Y la misma fórmula 10 a la sexta entre 30. La tensión del capacitor elevado al cuadrado para que esto esté en nanojoules. Con la diferencia que la tensión del capacitor en este caso cambia. Y tiene esta expresión que voy a utilizar, a ver, tres decimales. Acá 0,68 para que me dé un poco más exacto. Ah, no, qué raro. Bueno, lo voy a dejar en 0,68. No me den más decimales, entonces sería 0,68 por la función exponencial a la menos 4000 de... No, acá voy a colocar variable x menos 8 por 10 a la menos 4. En ese caso, ver, sí, eso sería la tensión del capacitor. Acá me falta poner un e por. Siempre hay que poner esa presión. Bien. De la misma manera, entonces, la energía en función del tiempo es de integral de 0 a t de la potencia hasta un tiempo en, para que se disipe sería como es mayor que 0,8 es cuando tiene la potencia que se disipa sería, o la energía, no, en este caso sería desde 8 milisegundos hasta un tiempo t, porque empieza en 8. Entonces cuando tiende al infinito, en este caso sería 10 elevado a la sexta de 30 por la tensión del capacitor elevado al cuadrado. Esto almacenamos en P. Acá sería de 8 por 10 a la menos 3, que es mili, hasta el infinito de la potencia P diferencial de X.
En este caso la potencia estaba mal, era 1/30. Ahora sí, bien, acá viene el error que es 8 por 10 a la menos 4 es esto, no a la menos 3. Y en ese caso suficiente con dos decimales, 1,93. ¿En qué unidades? Nanojoules. Yo acá le pongo 8 milisegundos. Es 0,8. Entonces, la potencia disipada total en ese resistor es en la suma de esos dos intervalos, tanto en este intervalo cuanto se disipa y en este intervalo. Sería 187,06 más 1,93. Sería 188,99 nanojoules, ya casi 189. Entonces, la potencia disipada, este valor con respecto a la energía inicial almacenada en el inductor, que es 703,13, ¿qué porcentaje es? 26,88%. Corroboramos con el solucionario y efectivamente coincide.